Llegamos a la iglesia de Potosí. Esto es lo único que queda por encima del agua de todo el pueblo que lleva su mismo nombre. Y nos vinimos a un alambique. Así se le llama a los lugares en donde preparan el miche. Yo pensé que iba a saber como más a un aguardiente puro de esos que no tienen tanto sabor y que lo que hacen es regañar. No, vale, soy un experto, papá. Bueno, y procederé a probar mi primera leche fresca. Bueno, la segunda, porque la primera fue de mi mamá cuando me amamantó. Ahora nos están preparando un corronchete, que es el dulce típico de acá de Pregonero. Tenemos la suerte de que nuestro guía, Cristian, es de Pregonero y nos está hablando de que aquí se produce muy buen café. De hecho, el café que me estoy tomando está divino y es de la zona. Yo quiero preguntarte, porque sé que tiene relación, ¿de dónde viene la palabra gocho? Esos locos de viaje. Hoy vamos a recorrer una de las tantas joyas ocultas del estado Táchira. Y vamos a empezar navegando por el embalse La Honda, que es todo lo que ven detrás de nosotros, también conocido como la represa Uribante Caparo. Y una de las cosas que más me llamaba la atención al venir a este estado era navegar por lo que fue el pueblito de Potosí, que lo hundieron, y no me quiero adelantar, ya pronto les contaremos toda la historia, pero miren esta belleza. Para los que todavía no nos conocen, yo soy Valeria Saa. Y yo soy Emanuel Vieira. Y juntos hacemos este canal. Porque ya dijimos, hola, ¿cómo están esos locos? Sí, exacto. Estamos saliendo de un puerto que es del campamento La Trampa. Se construyó inicialmente para los obreros que hicieron todo este embalse y ya luego quedó como campamento turístico. Pero otro punto para salir a navegar la represa es desde el embarcadero Puya, que está mucho más cerca de Pregonero. Pero Pregonero será nuestra siguiente parada, entonces para no ir para atrás y para adelante, nos llegamos desde acá a navegar esta belleza. Finalmente, viajeros, después de 20 minutos de navegación, llegamos a la iglesia de Potosí. Esto es lo único que queda por encima del agua de todo el pueblo que lleva su mismo nombre, y ni siquiera en su totalidad, solo una parte como la ven. Incluso en ocasiones el agua llega hasta el tope de la iglesia y lo único que se puede ver es esa cruz que le construyeron posteriormente como en honor o en memoria a lo que fue esta iglesia. Este pueblo en el año 76 desalojaron a todo el mundo, a la mayoría de las personas, pues pagándole por sus viviendas, porque iban a demolerlo para construir esta represa. Pero algunos tuvieron que hacerles unos desalojos forzosos porque no quisieron pues salir de acá, y ya para 1988 se terminó todo este embalse que genera electricidad para todas las comunidades y pueblos aledaños. Un dato interesante es que por los meses de marzo, abril, cuando está ya como el pico de la sequía en Venezuela, antes de que empiecen las lluvias, el agua baja tanto que se puede caminar a los pies de la iglesia. Acá les voy a compartir unas imágenes que nuestro guía Cristian se ha tomado en ocasiones que ha venido
porque saben que si ustedes quieren venir a conocer este lugar pregonero y bueno, todas las maravillas que tiene el Táchira, pueden contactar a Cristian, que de verdad es un crack. Les voy a dejar en pantalla el Instagram y en la descripción del video su número de teléfono. Yo estoy fascinado con haber llegado a esta iglesia y ahorita vámonos para el aire porque vamos a hacer una de las tomas más épicas que verán en el canal en 3, 2, 1. Y acá mismo, viajeros, en el embalse La Honda, llegamos a unas cascadas que ahorita se ven poquito porque no ha llovido, pero cuando esto llueve, bueno, miren, esto está repleto de cascadas. De hecho, allá hay una, por allá ahorita vamos a pasar por otra, justo detrás de nosotros, allá al fondo hay otra, y me impresiona muchísimo. Yo me siento en Tailandia, o también fuimos a un lugar en República Dominicana que se llama Los Haitises, inclusive en Brasil hay muchas cascadas como esto. Y me impresiona que no se ha desarrollado tanto turísticamente con todo el potencial que tiene. Incluso toda esta represa se me parece mucho a Guatapé. Acá se pueden hacer infinitos deportes de agua. De hecho, Cristian nos contaba que había una escuela de canotaje, pero imagínense, aquí se pueden hacer paseos en lancha, se puede hacer wakeboard, se puede hacer el mismo canotaje, kayak, pádel y bueno, un montón de actividades más. Tenemos este paraíso en el estado Táchira, en Venezuela, y hay que sacarle provecho porque de verdad que lugares como este, pocos en el mundo. Yo estoy fascinado y debo admitir que no conocía de este lugar. Y eso que apenas es el principio de todo lo que vamos a conocer hoy, así que quédense viendo, suscríbanse y prepárense para sorprenderse tanto como yo estoy ahorita. Esta es como la cuarta cascada o quinta que visitamos acá en el embalse La Honda y nos dicen que cuando está en época de sequía el nivel del agua baja tanto que se hace como una cueva debajo de la cascada y la lancha puede entrar aproximadamente 8 o 10 metros. ¡Qué increíble!, ¿no? Salimos del embalse y vinimos al campamento La Trampa, en donde nos están mostrando una de las habitaciones que tienen. Esta es una de las suites, cuesta $50 por noche e incluye desayuno y cena. Este pueblito se llama Siberia y está a 3 horas de San Cristóbal, para que lo tengan en cuenta. Este campamento, bueno, están recuperándolo un poquito porque la verdad es que tiene muchas partes que están abandonadas, pero las vistas que tiene a la represa son magníficas, de verdad. Y bueno, nosotros almorzamos y estuvo bastante rica la comida. También tiene piscina, área de parrillera y demás. Miren qué belleza, se ve el embalse allá al fondo. Ahora nos vinimos al final de la represa, en donde está como la compuerta inicial, y por acá hay algo que le llaman el aliviadero. Y esto es básicamente cuando el nivel del agua sube y sube y sube mucho para que no se desborde hacia los lados e inunde pues las carreteras y todo. Por acá pasa el agua. Miren, cuando el nivel del agua sube como todo eso por ahí,
El agua se viene para acá y miren, 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 quédense viendo. Del otro lado hay como un túnel por donde baja toda el agua y llega pues hasta allá y tal. Qué belleza estos paisajes, de verdad estoy demasiado fascinado con el estado Táchira y esta parte, bueno, me impresionó más que nada, o sea, estoy sorprendido, es que de verdad no conocía nada de esto, pero más allá de haberlo conocido en persona, ni siquiera había escuchado. Y es impresionante porque tiene tanto potencial que esto es para que se viralice, o sea, para que de verdad este tipo de proyectos sea conocido en toda Venezuela. Llegamos a Pregonero con un palo de agua. Miren, allá hay una iglesia y por allá al fondo está la otra iglesia. Nos recibieron en casa de unos amigos de Cristian, de nuestro guía. Miren qué hermosa esta terraza. Ahí nos prepararon arepitas, andinas por supuesto, con cafecito. Qué belleza. Salimos de la casa después de escampar y nos vinimos a un alambique. Así se le llama a los lugares en donde preparan el miche. Está un poquito oscuro, pero bueno, ya les vamos a enseñar el proceso y por supuesto deleitarnos con este licor tradicional de Táchira. Buenas. Buenas, ¿qué más? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sigan adelante. Gracias. Pasen, sienten. Uf, huele intenso. Está aprovechando porque apenas cargué las cajas. Ajá. Y la panela está en su proceso donde huele al dulce, a la panela. El miche lo hacen de panela. Sí. ¿Y cómo es el proceso? Rapidito. Rapidito, rapidito. Ajá. Se fermenta Ok. en estos tubos. Cuando él ya da un punto, se pasa al alambique. El alambique se tapa esta tapa que es donde se carga, se echa el guarapo. Y es tu proceso de gaseoso a líquido. ¿Cierto, Cristian? Sí, señor. Sube el proceso, entra el agua donde se enfría y aquí en este tubito donde sale el agua. La agua ardiente. Ahí es donde sale el agua, ardiente. Bueno, vamos a probarlo ahora. Claro que sí. Huele como anisado o algo así. El hinojo. El hinojo. Pero no, me lo tengo que tomar todo o puedo probarlo. Pruébelo. La idea es catarlo. Ok. Ah, no, está bueno. O sea, yo pensé que me iba a regañar más. Está sabroso. Sí se le siente mucho el hinojo. De hecho, me sabe así como anisado. Está rico, rico. Yo pensé que iba a saber como más a un aguardiente puro de esos que no tienen tanto sabor y que lo que hacen es regañar. No, este está bueno. Aquí otra diferencia de sacar michi. Trabaja, Es muy diferente todo. trabaja muy bien. Aquí se trabaja, se mide el pH del agua, se mide el alcohol, se mide el peso, el dulce de la panela también se mide para que salga un michi así. Ah, está buenísimo. De verdad, buenísimo. Bueno, bueno, bueno. Y aparte de eso es quiropráctico, es músico, es albañil, De todo un poco, pues. carpintero, Entiendo, metalúrgico. Sí, está bueno. Bueno, bueno. Y salimos de ese alambique y nos vinimos a otra casa. Porque así son los pueblos. Uno va visitando casa de amigo tras casa de amigo tras casa de amigo. Esta vez nos invitaron a una parrillita que están haciendo ahí. Acá están ahumando cosas y aquí están haciendo cositas en la parrilla. Inclusive allá arriba se están haciendo cositas a fuego lento. Qué delicia. Uf. Qué delicia. Qué delicia. ¿Y qué tenemos por acá arriba? Es un chicharrón, Ajá. chicharroncito. Y acá pues preparando el carbón Ahí es. para lanzar la carne. No, porque ¿qué es lo que pasa? Hay que tirarle carbón. Ajá. Entonces no, eso es leña. Ah, ahí va. Luego lo vuelvo carbón para después sí pasarla para acá. Ajá, ok. Y no queda con el sabor crudo de la madera. Claro, claro.
Miren, miren esta delicia. La tocineta que se estaba haciendo a fuego lento ahí, arriba de la rendijita. Aquí está. Dios mío. Hermano, que Dios te bendiga, yo. Buena, 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 buena. Y ahora miren, ya nos comimos la grasita, ahorita viene la proteína. Buenos días, mis loquitos de viaje. Amanecemos en el Hotel Tierra Bella de Pregonero y debo admitir que yo no esperaba tal infraestructura en un pueblito tan aislado. Estamos como a 4 horas de San Cristóbal, pero vaya qué hermoso este lugar. Nos los mostraron ahorita antes de venir a tomar, miren, un cafecito y una frutica, un juguito de mora a la terraza. Y estoy, pero fascinado, no solo con el amor, con lo que hacen las cosas, sino con la esperanza. Porque nos estaba hablando la dueña y nos decía que bueno, que el turismo, por supuesto, ha estado muy decaído, especialmente por el estado de las vías para llegar acá, pero que ellos siguen teniendo muchísima fe, muchísima esperanza de que el lugar resurja. Y aquí se pueden conseguir habitaciones desde $35 por pareja con desayuno incluido, o $25 si no quieren el desayuno. Pero también hay unas hermosuras con jacuzzi por $45, si no me equivoco, 46. Y bueno, y las vistas que tiene desde la terraza, wow. Este pueblito tiene una particularidad y es que la iglesia sigue dando la hora. Cada 15 minutos suena una campanada y cuando se cumple la hora exacta suenan las campanadas según la hora. Si son las 3 de la tarde, suenan 3 campanadas. Si son las 7 de la noche, suenan 7 campanadas. Si son las 12 de la noche, suenan 12 campanadas. Cosa que nos impresiona todavía porque pensábamos que eso ya había dejado de ocurrir. Y lo que más me impresiona es que la gente acá está sumamente acostumbrada y de hecho les beneficia porque cuando están durmiendo dicen, mira, ya son las 6 de la mañana, hay que despertarse. ¿Quién quiere despertarse a las 6 de la mañana un domingo? Nadie. No lo sé. Nadie. No lo sé, pero aquí lo puedes hacer con las campanadas. Hoy tenemos un día lleno de muchas actividades, así que quédate viendo este video que estoy segura que te va a gustar mucho. Tenemos la suerte de que nuestro guía, Cristian, es de Pregonero y nos está hablando de que aquí se produce muy buen café. De hecho, el café que me estoy tomando está divino y es de la zona. Yo quiero preguntarte, porque sé que tiene relación, ¿de dónde viene la palabra gocho? Sí, bueno, vamos a decir que una versión del término gocho hace referencia a este tiempo de cuando Venezuela era el principal exportador de café. En ese entonces Táchira, el café de Táchira era de muy buena calidad y sigue siendo de muy buena calidad el café de Táchira. Entonces, para evitar estas técnicas de revisado del café, para ver de qué calidad era, decidieron que a las mulas, en ese entonces el café era transportado en mulas a los puertos, al ferrocarril. Entonces a las mulas de Táchira le quitaron un pedazo de la oreja, le cortaron una oreja y en ese entonces pues se le decía gocha. Okay. Sí, al que le faltaba una oreja le decían gocho o gocha, dependiendo. Entonces ese café llegaba y lo pasaban directo a exportación, ¿sí? Como acá donde almacenaban el café de mejor calidad. Y ahí posteriormente eso se pasó a ser como un gentilicio de aquí, de los tachirenses, gocho. Me imagino que viene la mula y decían, ahí viene el gocho o viene la gocha. Qué impresionante, ¿verdad? La mula gocha. ¿Y el café sigue siendo una actividad que se sigue practicando acá en la zona? Sí, claro. Incluso en ese entonces, bueno, en municipios como Junín, Rubio y aquí Uribante, pues han sido muy pujantes en la producción de café y en los últimos años se ha estado renovando la producción, ¿sí? Aumentando la producción y se sigue aún sembrando. El café está agarrando más auge. ¿Y cuál es la particularidad del café de acá? Porque es tan bueno. El café acá tiene algo muy particular y es lo que llaman calidad en taza. ¿Sí? Por el tipo de café que se siembra, no han llegado esas especies nuevas que tal vez tienen mucho rendimiento en cuanto a volumen, a peso, pero no tanto en taza. Entonces el café acá pues sigue manteniendo, por condiciones del terreno y el tipo de planta, sigue manteniendo muy buena calidad de taza. Yo me estoy tomando el café negro sin azúcar. Yo nunca hago eso, yo tomo el café con leche sin azúcar, pero negro sin azúcar nunca. Así que te voy a pedir un mega favor y es que nos lleves a comprar cafecito de acá. Okay. Porque está demasiado bueno y tienen que venir a probar el café de acá o buscar café de Pregonero o de la zona. Está muy bueno.
¡Wow! Miren, volvimos a la casita de ayer, pero esta vez para desayunar. Y aquí arriba tienen una cocinita a leña. Están tostando café. Miren, este es el grano de acá. Y por acá tenemos unos camburcitos, esto nunca lo había visto, que también los ponen a calentar para que saque una miel. Y dicen que sabe muy, muy rico. Muy, muy rico. También acá tenemos piscandina, que es el desayuno típico de los Andes, diría yo. Por lo menos de los Andes venezolanos. Aquí está la leñita. Y también nos hicieron arepitas andinas con quesito ahumado. ¡Qué consentidos estamos! Gracias. Mira, vamos a tomar el cafecito de acá. Una delicia. De verdad que espectacular el café de Pregonero. Y me sorprende que nos dieron arepitas con ralladura de zanahoria. Y no son los únicos. En el hotel nos dijeron que también hacen las arepitas acá. No sé si es tradicional de Pregonero. Nosotros también lo hemos hecho, pero vemos que no es algo como que tan común en todos lados. Y ya que nos los hayan dicho en 2 lugares, y yo de verdad amo las arepas así, porque quedan como dulcitas por la zanahoria. Y luego si le pones un quesito salado, demasiado bueno. Y con la pizquita, que bueno, ya voy a probar. Qué delicia, de verdad, qué delicioso. Esto sí es un desayuno de campeones. Ahorita sí vamos a estar listos, bueno, para recorrer todo Pregonero de cabo a rabo. Aquí la aventura no para. Dejamos el carro estacionado ahí y ahorita andamos por un senderito para llegar como a la base de esa cascadita que se ve chiquitita, pero tiene un pozo rico allá abajo, así nos comenta Cristian. También pasamos por otra cascada que, ¿cómo se llamaba, Cristian? La Raya. Hoy estamos en modo corredera para mostrarles a ustedes que están viendo este video la mayor cantidad de puntos de Pregonero y que se animen a visitar este hermoso pueblo. Pero bueno, no nos vamos a poder parar en todos, además de que ayer cayó un palo de agua tan fuerte que uno de los principales puntos se puso como muy marrón por la lluvia, y creo que vamos a pasar en esta oportunidad porque normalmente es súper cristalino. Pero bueno, aquí vamos. ¡Wow! Y acá llegamos a la cascada y pues al pozo El Diente. Miren qué belleza. Como les comenté, quizás llovió un poquito y por acá se ve un poquito marroncito, pero bello así, verdecito cristalino por allá. Yo creo que me quiero echar un chapuzón y todo. Igual. Amor, se ve marrón porque ese es el piso. Ah, ¿no será porque está como...? No, ese es el Ah, piso. porque está bajita el agua y ese es el piso, es verdad. A pesar de que hay muchas nubes, el color del agua se ve preciosísimo, así que con esto soleado ni me lo puedo imaginar. Si vienen a Pregonero, esta es una parada obligatoria. Y el agua está un poquito fría, pero no tanto. Después tu cuerpo se acostumbra. Yo siento que hay pocitos que ni por más tiempo que pases dentro del agua te acostumbras. Aquí me quedaría todo el día. Pero vamos a seguir recorriendo porque queda mucho por ver. Bueno, y volvimos de ese pocito El Diente. Y por supuesto que hay que celebrar, miren, con lo que me regalaron esta mañana. Ustedes pensarán que es una botella de cacique, y en efecto es una botella de cacique, pero el contenido no es ron. El contenido es miche. Miche de mora. Poquito porque es bendito. Salud. Está bueno, para calentarse. Además es que sabe delicioso.
por ser de mora. Tiene ese toque anisado, fuerte. Seguimos. Y ahora nos vinimos al Parque Natural La Escalera. Qué belleza este lugar acá en Pregonero. Se ve que está, bueno, un poquito descuidado, pero Cristian nos cuenta que en sus tiempos esto era una belleza y estaba lleno de turistas en todo momento. Aproximadamente hasta el 2008, que empezaron a regular estrictamente la compra de gasolina en el Táchira y disminuyó el turismo en esta zona. Pero miren qué maravilla. Hay ríos, cascadas por doquier. Estamos llegando a la cascada La Escalera. ¡Wow! Miren qué hermosura. Y lleva su nombre porque para llegar hasta acá hay que subir y bajar muchas escaleras. ¿Vale la pena? 100%. Nuestro guía Cristian dice que es divino darse un clavadito aquí y que él va a ser el ejemplo de ello. ¡Adelante! Miren, el agua está un poquito turbia, pero es porque ha llovido demasiado y bueno, eso hace que el sedimento baje por la cascada y pinta todo como de marroncito, pero normalmente es más cristalina. Así que bueno, cuando vengan quizá tengan suerte y la vean más cristalina. Me impresiona que la vegetación es demasiado exuberante, parece que todo fue colocado por un paisajista. Tenemos palmeras altísimas, pero también tenemos como una alfombra de plantas preciosas. Está digno de apreciar, o sea, llegar aquí, sentarse y contemplar todo lo que hay alrededor. Por allá al fondo tenemos a Cristian que va a hacer un buen clavado. Ya vamos a hacerle zoom. Ya vamos de regreso después de ese glorioso chapuzón. Y una recomendación si deciden venir es tráiganse zapatos, siempre zapatos. Nos acabamos de conseguir a una culebrita chiquitica. No sé si hay algún serpentólogo por acá y sepa reconocer el tipo de serpiente que era esa y dejarla acá a ver si era venenosa o no era. Nosotros no sabemos, por supuesto ni la tocamos. Yo sí me acerqué un poquito para hacerle un video, pero de resto pasamos rapidito. Especialmente con las mascotas. Por eso es que llevamos a Soquita cargada ahorita, porque ellos inocentemente pudiesen pisarla y bueno, después puede ocurrir un accidente. Miren qué locura. Esa cascada que estaba ahí no estaba hace 15 minutos cuando vinimos, pero se formó ahorita por el megapalo de agua que cayó express, porque ya salió el sol nuevamente.
Miren, después de esa papa que nos comimos, ahora nos están preparando un corronchete, que es el dulce típico de acá de Pregonero. Cuénteme, señora Neida, ¿qué nos estamos preparando ahorita? Es un dulce muy típico del municipio, se llama corronchete. Se coloca un poquito de agua y se coloca a deshacer una panela o papelón, como le dicen. Y luego que ya deshace, que se engresa, que está como volviendo panela otra vez, le agrega uno el cambur maduro, picado en rebanaditas. Cuando el cambur ya deshace, que ya cocina, se le agrega el queso picadito en cuadritos, galletas de sal o bizcocho y se deja cocinar otro poquito. Luego para bajarlo se le echa un poquito de miche. Todas las recetas acá tienen que llevar miche. Miche cachicamo, miche chácaro. Miche chácaro. Lo que se ve aquí, ¿qué es? Galletica, ¿verdad? Sí. ¿Sabe alcohol? No. No, es que le echó muy poquito. Tiene como un toquecito a lo que le echan al miche, pero un toquecito muy sutil. Al hinojo. Que de hecho el hinojo huele como al clavito de olor. O no, al anís. Al anís. Y a mí no me gusta el anís, pero no sabe ni a anís, ni a hinojo, no sabe a nada. Sabe como a camburcito con quesito. No, está muy bueno. Muy rico. Y nos comentaron que se puede comer calientico y frío. Este está tibio. Cristian, tu mamá me comentó que esto es un postre muy tradicional, chácara. Y cuando indagué más, pues chácara le dicen al gentilicio de los pregoneros. También se le dice pregonereño, si no me equivoco. Ok. Pero cuéntame de dónde viene la palabra chácara. Ok, bueno, la palabra chácara viene de una mochila que se hacía acá, o se usaba, que es de fiqui, es un material similar al yute. Ok. Entonces, era muy común usarlo tanto hombres como mujeres, principalmente los del campo, ¿sí? Porque ellos venían al pueblo, usaban la mochilita esa, la chácara, y ahí traían su avío, que era como una merienda, yuca con cuajada, huevos cocidos, y ahí también traían su chimú. Y en ese entonces se usaba el moho o chopos que llamaban, revólveres artesanales. Sí, sí. Y en la chacarita también traían la pólvora. Y pues en ese entonces se acostumbraba mucho a andar en puro pie. Se usaban alpargatas, pero era solo para andar dentro del pueblo. Entonces, cuando ellos llegaban al río, se lavaban los pies, se colocaban las alpargatas y entraban en las alpargatas al pueblo. Hacían sus diligencias y al retirarse, volvían y se retiraban las alpargatas y seguían caminando en puro pie a su aldea o a su finca. Entonces, ese como tal es la mochila de la chácara, pero en 1920 se registra que Pregonero es el primer pueblo que se le revela al gobierno de Gómez. Eso probó una serie de enfrentamientos y eso hizo que llegaran militares de otras partes del país acá a Pregonero a controlar la situación y demás, y empezaron a referirse a la gente acá como los hombres de las chácaras. Los hombres de las chácaras, que posteriormente llevó al gentilicio de chácaros y tiene un significado como gente rebelde y de mucho trabajo. Ah, bueno, ya saben. A la gente de Pregonero les decimos los chácaros. Salimos de Pregonero y nos dirigimos hacia la Hacienda Los Almendros, que también está ubicada en Táchira, pero en el municipio Libertador. Y de snack nos estamos comiendo unos pasteles de coco con guayaba. O bueno, ¿cómo le dicen ustedes a la guayaba? Bocadillo. Con bocadillo, exacto. De coco con bocadillo. Y está muy interesante, miren, es como un pastelito tradicional del Táchira o de los Andes, pero relleno con coco rallado. Está muy bueno. Y nos comenta Cristian que solo se consiguen en Pregonero. Delicioso. Eso es lo rico de viajar, probar cosas nuevas, conocer gente nueva, nuevas culturas. Y bueno, ahora nos metimos por una vía que se llama San Joaquín, que no está en buen estado, de hecho está en muy mal estado, pero los paisajes son una belleza, o sea, verde por todos lados, montañas, represas, ríos, una bendición de verdad, de carretera,
No, de carretera no es una bendición. De vista. De vista. Demasiadas horas manejando ya. Yo no sé si se logra apreciar la cantidad de lluvia que hay, o sea, el palo de agua que está cayendo. Menos mal que ya lo hicimos en el tramo final, faltan menos de 10 minutos para nuestro destino. Y la carretera en este tramo está buena, gracias a Dios. Por eso es que siempre recomendamos no viajar de noche, especialmente en Venezuela. ¡Wow! ¡No vale! Tenemos que hacer muchos sonidos para que Soquita no se vuelva loca con los relámpagos. Buenos días por la mañana, mis locos. Este es el tercer día del recorrido que empezó en Pregonero y terminó en el llano tachirense, acá en Hacienda Los Almendros. Anoche con ese palo de agua llegamos muy tarde y solamente nos comimos este delicioso plato que están viendo ahorita y nos acostamos a dormir. Ahorita amanece acá en el llano, podemos ver unas guacamayas, ya nos sirvieron el desayuno y lamentablemente vamos a estar poquitas horas porque nos tocan 10 horas de vuelta a Caracas, así que acompáñennos a terminar este video y a mostrarles un poquito de este lugar. Miren esta delicia. Pisquita andina, arepitas con zanahoria, otra vez, es la tercera vez que nos la sirven en Táchira y ya estoy empezando a creer que bueno, son las arepas tradicionales de todo el estado, más allá de las arepas andinas que bueno, en Mérida son en todos lados desayuno, almuerzo, cena, nos están comentando que acá se usan más las arepas andinas que conocemos de trigo para las meriendas, en el desayuno son así con zanahoria y me encantan y por supuesto juguito de mora. Miren qué belleza, en la entrada de la hacienda hay varias guacamayas que están volando libres por ahí y bueno, se paran acá a contemplar y a pelearse entre ellas porque también son malandras. Miren, una se llama Venezuela, que es la roja con amarillo y azul, la otra se llama Blue y la otra se llama Perla. Mira, mira, ahí se están peleando. Qué bella. Miren, pasiones del llano. Nos están contando que Venezuela está enamorada de este chico que está acá. Y se engancha a pelear con las otras guacamayas nada más cuando este chico se les acerca. Y que mira, me dejan a mi macho. En el primer video nos estábamos preguntando qué era un maute, porque en el camino salían muchos letreros de se venden maute. Y ahorita nos acaban de explicar, miren, una masterclass de todo lo que es vaca, toro, maute, becerro. Así que voy a ver si de verdad aprendí o si tengo que hacer una chuletica. Ok, primero están los becerros, que son los más chiquititos, los que nacen, los recién nacidos. Luego vienen los maute, que son los adolescentes. Pero un adolescente puede dejar de ser un maute si cuando era un becerrito lo castraron. Eso es lo que hace que sea maute o novillo. Novillo es que ya no tiene bolitas y maute es que sí mantiene sus bolitas. Luego está la novilla. La novilla deja de ser novilla cuando tiene su primera cría y se convierte en vaca. Y el maute deja de ser maute cuando crece y se vuelve toro y ya puede tener hijos con las novillas que luego van a ser vacas porque van a dar a luz. ¿Lo logré? Creo que sí, creo que me volví medio un 8 explicándolo. Por el llanero mayor. Y también me faltó uno que están los toros R, los toros retajo. Estos toros creen que pueden concebir porque de hecho mantienen sus bolitas, pero realmente no pueden y lo que usan, los utilizan para marcar a las vacas o a las novillas que ya están en etapa de aparearse. Pero wow, no sabía que esto era un mundo tan amplio e interesante. Ahora vamos a verlos y vamos a ver si ordeñamos una vaquita por primera vez.
Por este lado tenemos a la Brahman Jersey. Ella es el cruce de una Brahman con una Jersey. En el clima trópico del Táchira o los llanos occidentales del Táchira tenemos un clima cálido. Debido a eso hacemos el cruce de Brahman con Jersey, debido a que la Jersey es buena para el lácteo y el Brahman le da robusticidad o resistencia al calor trópico, a las enfermedades y a las garrapatas. ¿Okay? El nombre de ella vendría siendo hija, debido a que la persona que lo mansa le pone nombre. ¿Okay? Por este lado tenemos a una raza particular o especial, llamada Normando. Miren, esta vaca que está acá le llaman mantequilla y vamos a ordeñarla. Primero traen al becerro, que va a buscar la teta para estimular la que baje la leche por la ubre. Y ya una vez que... ¡Ay, miren qué belleza! ¿Se puede acercar? Bueno, y también se orinó. Debido a que es un poco alto ya, o agacha su cabeza o se hinca para poder mamar tranquilo. Ok, Jesús. Y después de que estimularon, pues Se le aparta del becerro apartan el becerro para al nosotros frente de poder su ordeñar. madre Ajá. para que ella esté tranquila. En el llano hay muchas formas de ordeñar. Hay personas que ordeñan de muchas formas. La forma más fácil o práctica, me parece a mí, es la siguiente. Con la mano dominante van a sujetar con el índice y el pulgar, van a hacer un torniquete en la parte superior de la ubre o de la teta para que la leche quede en la bolsa. Una vez que apretan hacia abajo para que la leche salga. Aflojan para que ella vuelva y cargue y apretan nuevamente. Sería de la siguiente forma. Agarro aquí. Fuerte, aprieta hacia abajo. Ok, excelente. Lo pueden tener con las dos manos. ¿Sí? Vamos a ver ahora con... Una y una. No, vale, soy un experto. Me vine hasta el llano para ordeñar una vaca y hacerle un buen quesito a Ñiñita. Miren, yo ya ordeñé y ahora van a poner esa leche en un tetero, porque no vayan a creer que se va a desaprovechar, para dársela al becerrito. ¡Eso! Y acá, bueno, Ñiñita dándole tetero al becerrito. Bueno, acá tenemos al Cristian que va a llenar un vaso de leche directo de la vaca. Esto es lo que se conoce como leche fresca. ¿Está buena? Buenísimo. Bueno, y procederé a probar mi primera leche fresca, bueno, la segunda, porque la primera fue de mi mamá cuando me amamantó. Así que, lechita fresca de vaca. Está calientica y está rica. O sea, calientica así como tibia, pues no hirviendo. No, pero está buena. Está buena. Y ya después de la exhibición, bueno, otra vez van a soltar al becerrito para que tome la leche de su madre. Ajá, miren, acá vamos a bautizar a este becerrito como el loquito. ¡Epa, epa! Se lo hace para estimularla y que pueda botar más leche. Es normal. Sí, de pero- hecho, cuando nacen, lo primero que hacen es darle unos golpecitos con su cabecita y ya la mamá sabe que tiene que producir leche. ¿Ves? Así le da, así la estimula. La naturaleza es maravillosa. Amor, ya eres toda una campesina, ¿viste? Te puedes venir a trabajar para el Lo llano. único es que no vamos a hacer ni queso, ni comerlos, ni nada. ¿Cómo Sería no? Sería una granja vegana. No, vale, amor, por lo menos leche y quesito. No puedo, soy una doble moral. No puedo. O sea, le agarraría un cariño. Imposible. Pero la leche no está mal. No está mal, pero no sé. En tal caso la carne, porque ajá, bueno, hay que matarlos, pero la... Ay, eso no. ¿Qué? Esa teta es mía. Esa teta es mía. ¡Ay! Chico, no los tiene para que te traten así.
Táchira tiene demasiado. Páramos, llanuras, pueblos de encanto, gente demasiado cordial. Yo estoy feliz de haber grabado y siento que fue muy poquito tiempo, así que nos debemos un regreso. Sin duda nos debemos otra visita para visitar La Grita, Rubio, San Antonio del Táchira, La Ureña, entre otros pueblitos que ya nos han ido mencionando en los videos previos que hemos estado publicando, y de verdad que estamos fascinados, pero fascinados con este estado que debo admitir, y me disculpo ante todos, yo pensé que era solamente un estado de paso, un estado fronterizo en donde predominaba el comercio entre Colombia y Venezuela, pero que no tenía tanto potencial turístico como el que descubrimos a lo largo de toda esta semana. Quiero cerrar rapidito mencionándoles que esta hacienda Los Almendros tiene habitaciones desde $80 para las parejas, con desayuno incluido, y ya luego las actividades son adicionales, como el ordeño de las vacas, $10, también tienen parapente, tienen paseos a caballo, y bueno, tienen un montón de paquetes que ustedes pueden contactarlos y preguntarles directamente. Miren, ayer se me ocurrió una frase que era: Táchira es un estado que pasa y se queda en tu corazón. Claro, porque está bueno, paso, pero luego se queda en tu corazón. Miren, tienen que venir sin duda a Táchira si todavía no lo han hecho. Y si están lejos y este video les revuelve los sentimientos, pues quiero decirles que los abrazo apretadito. Este es un lugar que siempre los va a estar esperando con los brazos abiertos. Espero que les haya gustado. Comenten qué les pareció el video. Suscríbanse, denle like, síganos por Instagram. Los amamos mucho. ¡Mua! ¡Chao!